Se reduzca la tasa de inflación en el principal socio de la República Dominicana, eso es una noticia positiva por el hecho de que hay una asociación muy estrecha entre la variación de los precios domésticos con la inflación internacional. Si usted descompone lo que ha sido la evolución de la inflación acá en la República Dominicana, se da cuenta de que algo más de la mitad de esa inflación se explica por los movimientos internacionales de precios. Y cuando nos hacemos ese análisis, nos damos cuenta de que Estados Unidos es el principal socio, pues es lógico, si ellos registran una reducción de la tasa de inflación, pues eso es algo positivo. Y esta semana se dio a conocer que efectivamente ya por sexta ocasión consecutiva hay una desaceleración de la tasa de inflación de la economía de los Estados Unidos y eso es algo sumamente positivo. Si nos vamos acá, tomando esto una gráfica del Wall Street Journal, fíjense cómo la tasa de inflación a diciembre fue de 6.5%, a noviembre había sido de 7.1%. Claro, todavía está lejos de lo que es la meta del 2%. Miren, aquí está la meta, pero no cabe duda de que se está alejando de esto, que había sido su pico del 9.1% hacia junio. Es decir, una reducción importante de lo que se observa entre junio y diciembre, una reducción desde 9.1% a 6.5%. Con relación a la tasa de inflación subyacente, también hay una reducción importante, no es tan marcada como la tasa de inflación calculada con el índice de precios al consumidor en términos generales. Recuerden que la tasa de inflación subyacente se calcula con un índice de precios al consumidor que excluye los precios de los alimentos, así como también los precios de los combustibles o de la energía en términos generales. Si nos vamos a esa tasa de inflación subyacente, nos damos cuenta de que a diciembre es de 5.7%. Es también una reducción con relación al 6% que había registrado noviembre. Es también una disminución importante para la economía dominicana porque si se reduce en los Estados Unidos, se le quita presión a la inflación en el país y eso es algo positivo. Claro, hay otros elementos de la inflación de República Dominicana que no tienen que ver con Estados Unidos, que también hay que tomarlo en cuenta y que pueden explicar variaciones hacia arriba o hacia abajo de los precios en el país, como son los movimientos de precios de bienes no transables, como es el caso de muchos servicios. Entonces, vamos ahora a irnos otra vez al Wall Street Journal y específicamente vamos a descomponer lo que es la tasa de inflación subyacente. Y aquí esto lo voy a hacer por el hecho de que cuando uno analiza lo que está sucediendo con la tasa de inflación subyacente en los Estados Unidos, vuelvo y repito, esa es la tasa de inflación que excluye del índice de precio del consumidor, excluye los precios de los alimentos y excluye los precios de los combustibles. Cuando uno la analiza y descompone lo que es la parte subyacente vinculada con bienes, de la parte subyacente vinculada con con servicios, que está relacionado con salarios, entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Fíjense acá. Aquí tenemos lo que es la tasa de inflación de esos bienes básicos subyacentes. Una tasa de inflación en diciembre de 2.1% solamente. Mientras que la de servicios, fíjense que está en 7% y en noviembre estaba en 6.8%, es decir, que servicio está subiendo. Y entonces, agregado esos dos componentes, tenemos el 5.7 que habíamos señalado que se registró como tasa de inflación subyacente a diciembre, que se redujo del 6% a noviembre. Pero fíjense, servicios sigue subiendo. ¿Qué significa que servicios siga subiendo? Miren, ¿servicios qué es? Si usted va a servicios de enfermería, servicios de educación, servicios de reparación de automóviles, servicios de cualquier cosa que usted se imagine, usted observa que los precios están subiendo. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que hay una economía que todavía tiene un mercado laboral, y me estoy refiriendo a los Estados Unidos, que está caliente. ¿Qué significa un mercado laboral caliente? Eso significa que usted tiene que hay muchas empresas buscando una determinada cantidad de empleados, una cantidad de personas y no lo encuentra fácilmente y tiene que presionar esto hacia arriba a los salarios. Tiene que ofrecer mayores salarios y eso tiende a elevar entonces la variación de los salarios. La variación de los salarios en los Estados Unidos está en el entorno del 4.8% a diciembre y esa variación lo que hace es impactar sobre la tasa de inflación de los servicios.
Por eso es que se tiene que la tasa de inflación de los servicios subyacentes a diciembre está en 7%, porque hay una presión del mercado laboral por el aumento de los salarios. Entonces, ese es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta. Y lo que dice esto es que va a seguir subiendo entonces la tasa de interés. Va a seguir subiendo la tasa de interés por el hecho de que lo que se está buscando con ese aumento de tasa de interés es primero quitarle presión a la demanda, que haya menos demanda de bienes. Pero vimos cómo los bienes básicos dentro de lo que es el componente subyacente, lo que está creciendo es 2.1%, que es cercano a la meta, que es el 2%. Pero la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué sucede con los servicios? Bueno, ahí es que hay que quitarle demanda a esos servicios para que dejen de aumentar los salarios. Al quitarle entonces, con un aumento de la tasa de interés, demanda en el mercado de trabajo, aumentando la desocupación, que eso es lo que se prevé, entonces con eso se le estaría quitándole presión a los precios o a la variación de los precios de los servicios. Ahora, ¿hasta qué punto habría que aumentar la tasa de interés? Lo que han dicho las autoridades norteamericanas, las autoridades de la Reserva Federal, es que van a subir la tasa de interés por encima del 5% este año 2023. Recuerden que terminó entre 4.25 y 4.5%. Ese es el rango. Estaba inicio de año entre 0 y 0.25 y comienza a partir de marzo a subir 25, 50, después 4 veces consecutivas 75, 75, 75 y luego 50 puntos básicos que fue el último ajuste. Y la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿va a seguir subiendo? Sí, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo la tasa de interés. ¿Cuánto más va a seguir subiendo? Bueno, es probable que esté al final de año que esté entre 5 y 5.5% la tasa de interés de referencia. Recuerden que la tasa de interés de referencia, la tasa de interés de política monetaria, es una tasa de interés que luego influye sobre la tasa de interés activa, sobre la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés activa es la que cuando usted va a un banco a tomar un préstamo, usted tiene que pagar. La tasa de interés pasiva es la que cuando usted va a un banco le pagan a usted por sus recursos. Entonces, la tasa de interés de política monetaria influye sobre esas dos tasas de interés. Si hay que subir la tasa de interés de referencia de política monetaria para enfrentar la inflación, porque hay una parte vinculada con servicios que está aumentando mucho, pues entonces lo que va a suceder es una caída de la actividad económica, un aumento del desempleo y de esa forma le quita presión a la variación de los salarios. Eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿cuánto más va a subir la tasa de interés? Eso es el punto más importante para este año. Ya sabemos que es altamente probable que se coloque por encima del 5%. ¿Para qué? Para enfrentar esta inflación. Entonces, vamos a ver, y aquí lo voy a tomar del Financial Times, voy a ver lo que sería la variación en términos de componentes para que usted vea dónde es que el aumento de tasa de interés tiene que influir para quitarle entonces presión a la variación de esos precios. Miren acá, aquí yo tengo lo que sería la variación general de los precios, 6.5%, esa es el IPC completo. Alimentos, fíjense cómo 10.4%. 10.4%, eso significa que todavía hay que hacer un trabajo para reducir esto. Recuerden que esto no se incluye en lo que es subyacente. Luego está acá la parte de energía. Fíjense, energía, 7.3%. Fíjense cómo energía, gasolina de todo tipo, fíjense cómo cae en 1.5%. Esto es tomado de año a año. Cómo gasolina cae en 1.5%. Miren acá lo que sería todo menos alimentación y energía, que sería el subyacente, 5.7%, que es lo que habíamos hablado. Hablamos del 6.5, el general, 5.7, el subyacente, lo que le dicen el core inflation, ahí está 5.7%. Y aquí vemos vehículos nuevos, 5.9, pero esto llegó a estar, óiganme, muy por encima, 3, 4 veces llegó a estar esta variación de los vehículos, igual que lo de los vehículos usados. Fíjense cómo ya están aquí cayendo 8.8% el costo de los vehículos usados, que llegó a estar también porque ante que no aparecían los vehículos nuevos debido a la disrupción de la cadena de suministro, estos se volvieron, óiganme, unos bienes sumamente codiciados y generó eso un proceso de inflación pues elevadísimo. Y ahora vemos cómo están cayendo 8.8%. Otro tipo de productos, 2.9%, viviendas, alquiler de viviendas,
7.5%, alquiler en términos general. Miren transportación, 14.6%. O sea, fíjense que esos son servicios que todavía tienen que reducir su variación en la medida que vaya disminuyendo los costos de los combustibles como gasolina, gasóleo, etcétera. Esto tiene que reducirse. Y por último, fíjense cómo lo que son los servicios médicos están variando en 4.1%. O sea que todavía hay que trabajar. Hay que trabajar en materia de política monetaria para reducir la tasa de inflación más en los Estados Unidos. ¿Y eso es positivo para la economía dominicana? Sí, porque si reduce la inflación en los Estados Unidos, nos quita presión de inflación importada. Claro, hay una parte que es negativa para la economía dominicana. ¿Por qué? Porque cuando los Estados Unidos sube, por ejemplo, de 4.5 a 5 o a 5.25 o a 5.5%, que pudiera terminar este año, el pico de tasa de interés de referencia, pues eso va a influir sobre la tasa de interés que paga la República Dominicana cuando emite bonos soberanos. Recuerden que este año República Dominicana va a salir a colocar alrededor de 6.600 millones de dólares en forma de bonos soberanos. 6.600 millones de dólares va a salir a colocar República Dominicana, ya sea en bonos soberanos o ya sea una parte acá en República Dominicana, pero en general deuda, que va a ser colocada a una mayor tasa de interés de lo que se colocó inicialmente en el año 2022, la deuda. Entonces eso va a significar una presión adicional sobre el pago del servicio de deuda para la República Dominicana. Entonces eso va a ser un impacto negativo que va a tender a desacelerar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Si a eso se le añade el hecho de que los Estados Unidos también lo que va a crecer, y eso lo vimos en el segmento anterior, es alrededor del 0.5%, eso no quita que no pueda haber recesión. Aquí estamos hablando de que va a crecer todo el año 0.5%, pero pudiera ser que Estados Unidos entre en recesión en los próximos 6 meses. Lo que sucede es que pudiéramos pensar que sea una recesión suave, transitoria y que se recupere hacia final de año. Eso pudiera estar sucediendo en los Estados Unidos. No obstante, hay que darle mucho seguimiento a esto porque esa situación de caída de la actividad económica en los Estados Unidos pudiera generar situaciones delicadas para todos aquellos países que tienen una relación muy estrecha con esa superpoderosa economía que es la economía estadounidense, como es el caso de la República Dominicana, que recuerden, cuando a ellos les va bien, a nosotros nos va mejor, pero si a ellos les va mal, a nosotros nos va peor. Entonces, por esto hay que darle mucho seguimiento a la economía de los Estados Unidos. Lo hicimos con el crecimiento en el primer segmento, tal como proyecta el Banco Mundial, y ahora lo estamos haciendo con la tasa de inflación, que para reducirla, porque fíjense, se ha ido reduciendo por sexto mes consecutivo, pero no significa que ya se alcanzó el nivel adecuado. Claro, la reacción de los mercados fue positiva. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, miren, ustedes saben, los próximos incrementos de tasa de interés ya no va a ser de 0.75, ni siquiera de 0.5, probablemente sea la tasa de interés incrementada allá por parte de la Reserva Federal en 25 puntos básicos, que sería 0.25%. 25 puntos básicos, muy lejos de los 75 puntos básicos que se incrementó durante 4 reuniones consecutivas para reducir la inflación. Y eso los mercados lo vieron bien. De hecho, el mismo día que se dio a conocer el dato, que fue el día jueves, y le voy a dar el dato de cómo varió y cómo le afectó al mercado bursátil. El Dow Jones aumentó 217 puntos, equivalente a una variación de 0.6%. El S&P 500 aumentó 0.3% y el Nasdaq mejoró 0.6%. Si ustedes quieren ver los detalles, aquí pueden verlo en lo que es mi blog. Recuerden, mi blog es www.jaimearistescuder.blogspot. Ustedes pueden.com y ahí ustedes pueden encontrar esta entrada. La inflación estadounidense sigue bajando, donde le hago un resumen de lo que ha sido la evolución de la tasa de inflación de Estados Unidos y le coloco el dato del día jueves de cómo varió el mercado bursátil ante esa noticia. Que lo positivo no es que la tasa de interés no siga subiendo, sino que va a subir menos rápido de lo que
se podía haber pensado que iba a subir. En vez de subir 50 puntos básicos, lo que el mercado estaría esperando es que comience a subir únicamente 25 puntos básicos. ¿Eso nos ayuda? Sí nos ayuda porque genera menos incertidumbre. Genera menos incertidumbre de que el apriete va a ser tan intenso que pudiera generar una recesión en los Estados Unidos y que pudiera haber cierta caída suave en el mercado. O sea, que el mercado laboral aumente la desocupación, pero no sea un aterrizaje demasiado brusco, sino que sea un aterrizaje suave. Eso sería lo que estaría buscándose con ese incremento más lento de la tasa de interés de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Vámonos a la pausa y retornamos de breve con más Tecnopol.